Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. Ay, no inventes, Natalia. O sea, sí sé que querías que le entráramos al tema de crímenes de odio, pero es que este documental de Bienvenidos a Chechenia está brutal. Puta mana, mira, perdón, yo sé que había quedado con ustedes de que lo íbamos a ver juntos y que podríamos intercambiar puntos de vista, pero no pude. O sea, no pude pasar de cierto momento en este documental y me estoy cuestionando incluso de si tanta incomodidad tiene que ver que yo me quiero colocar en un lugar más seguro o en mi espacio de privilegio, o el por qué me está incomodando tanto, pero no podía pues con las historias tan reales, sobre todo que utilicen tanto material que fue grabado real, o sea que no es una narración, sino que lo estás viendo. Para mí fue muy duro, ¿sabes? Y no le quería echar la culpa tampoco a otros factores, solo me pareció tremendo y todavía no tengo la capacidad de procesarlo. Sí, en realidad yo hasta quedé como muy encabronada, o sea, porque además tampoco estamos hablando de hace 2 siglos, o sea, es un documental que fue a partir de un caso que salió en el 2017, o sea, no estamos hablando de, eso pasaba en la edad de las cavernas, no, y dice que además que básicamente a las mujeres lesbianas es imposible ayudarlas, por ejemplo, a buscar un asilo político solo porque son mujeres, ¿no? O sea, es esta doble discriminación. Sí, o sea, si en el caso de los hombres homosexuales ya es complicado, en el caso de las mujeres lesbianas es un ni te atrevas a pensarlo. Yo, la neta, de lo que puedo rescatar de ahí es la gente que se atrevió no solamente a hacer el documental, sino el registro de la organización que se la pasa intentando salvar a la gente, sacarla del país, darles una oportunidad de vida. Y eso también me recordó a las organizaciones que hemos entrevistado, a las y los activistas que por nuestros micrófonos han pasado. Eso, entonces, como pensar en que son esas las personas que están realmente transformando y moviendo la realidad, igual y nos podría ayudar un poquito a ver la luz al final de ese pinche túnel, ¿no? Sí, y además otra cosa que me pareció bastante grave es que el mismo gobierno, o sea, en lugar de apoyarte, en lugar de ayudar, es el que está realizando pues esta prácticamente cacería, ¿no? Que además cuando se han enfrentado como de, oigan, están haciendo eso, tampoco lo aceptan, ¿no? Y que incluso sugieren a las familias, o sea, que ya cuando regresan a los hijos, a las hijas pues golpeadas y torturadas, que ellos mismos los desaparezcan o que incluso pues lamentablemente terminen hasta matándolos. Y les dicen eso, ¿no? O sea, yo sé que en México no es que estemos como en un paraíso, pero verlo ahí en ese contexto de Rusia, de Chechenia, o sea, fue como muy, muy evidente. Y también pensaba en, como las diversidades siguen provocando un gran deshonor para ciertas familias y sigue siendo, o sea, tremendamente discriminado. Sí, y es que, o sea, no mames, sí tenemos derecho a una vida como querramos vivirla, ¿no? Que podamos vivir en paz, sin miedo, sin estarnos cuidando las espaldas solo por tener una orientación sexual distinta a la que se cree que se deba de tener. Sí. O sea, me parece verdaderamente grave, me quedo corto, o sea. Pero Cris, yo lo que te sugiero es que agarremos ese enojo, ese coraje que nos dio, esa repulsión, y pues que hagamos ahora un podcast nosotros para que podamos darle difusión a la gente que en México ha hecho también un gran cambio y una gran chamba. Así es que ven, Cris, mira, es más, doble apapacho, mamita. Ay, sí, ya sé, porque como bien dices, Natalia, aunque nuestro contexto tal vez no es tan crudo como el que narra este documental, pero claro que la violencia sigue existiendo en nuestros contextos. ¿Cómo no? Vamos a hablar de ello precisamente, así es que respiremos juntos, Rumi, exhalemos y agarremos la buena vibra porque vamos a tener un invitadazo. Hagamos este podcast también desde el amor porque
como escuchaba un día decir a Kenia que nuestra más grande venganza será la alegría, entonces también hay que darle por ese lado. Venga. Muy bien, pues entonces, muchachos, pues grabemos el podcast sobre crímenes de odio. ¿Están preparados? Listas. Listo. En 3, 2, 1... Gente querida, compañeras, compañeros, vecines de este espacio auditivo y amoroso, bienvenidos a una emisión más de Variopinto 69. Hoy queremos compartir con ustedes voces y trabajo que han dado la lucha y que en nuestro país están haciendo la diferencia. Hoy queremos platicar sobre crímenes de odio, lo queremos hacer desde un punto de sensibilidad y atendiendo a que hay cosas que podemos desconocer, pero que estamos aquí para aprender. Mi nombre es Natalia y estoy, por supuesto, siempre acompañada de la voz, mi queridísima mana Alex. Ay, querida, pues muchachas y muchachada que nos escucha, ya sea haciendo su variotón o por acá, les recordamos que nos sigan en el Instagram en @variopinto.69 y en Facebook y en Twitter en @variopinto69. También nos manden sus WhatsApps al 5512 33 29 15. Recuerden sintonizarnos por Spotify o por Radio Educación. Hoy hemos invitado a Alejandro Brito para conversar con todas ustedes. Alejandro Brito es el director del suplemento periodístico Letra S, Salud, Sexualidad, Sociedad, que se publica en La Jornada. Además, recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2001, el Premio PEN Club México a la Excelencia Periodística en 2013. En 1995 fundó la organización civil Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, en donde combina su trabajo como periodista con la labor de activista en defensa de los derechos de las personas LGBTI+, y de las personas con VIH. Alejandro, gracias por estar acá en este departamento de manera virtual. No, muchas gracias al equipazo de Variopinto por esta invitación. Fíjate, Alejandro, que sabíamos que ibas a estar aquí y entonces una amiga pasó hace unos minutitos y dejó algunos saluditos. Nos platicaba Kenia que ustedes han hecho un buen equipo en el activismo sobre este tema que vamos a abordar sobre crímenes de odio. Y mira, lo tengo por aquí, déjame te lo pongo en la nota de voz. Hola, mi nombre es Kenia Cuevas y soy directora general de Casa de las Muñecas Tiresias y directora general del albergue Paola Buenrostro, que brinda atención integral para las mujeres trans dirigida hacia la reinserción social. Recordemos que esta lucha pues, se generó desde el transfeminicidio de Paola, en el cual me vi involucrada en violación de derechos humanos a mí como mujer trans y como trabajadora sexual, y también la criminalización que existió sobre Paola por ser trabajadora sexual. Entonces se logró una recomendación en el 2018 porque se hizo una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, pues varias violaciones a derechos, principalmente al de la identidad, al de la vida. De ahí sale una recomendación que se la emiten a la Fiscalía de la Ciudad de México, a Ernestina Godoy. Ella la acepta en julio del 2019. Sin embargo, al llegar enero, que ya habían cumplido 7 meses de haber emitido esta recomendación, pues no tenía ni una sola llamada. Me manifesté en Avenida Periférico, en ese entonces, el 13 de enero del 2020. Me voy a meter en un ataúd de muerto y vamos a cerrar aquí Periférico. ¿Por qué? Porque vamos a visibilizar que a 3 años del transfeminicidio de Paola Buenrostro no hemos encontrado ningún tipo de reparación, ningún tipo de justicia. Al parar Periférico y meterme al ataúd, pues logro tener una reunión con Ernestina Godoy hace más de un año. Pues me senté con ella, con los que deben de llevar la recomendación, que es el área de derechos humanos de la Fiscalía, y pues se comprometieron a dar atención prioritaria, principalmente a un punto muy específico, que es la reparación integral, psicoemocional y de salud.
Empezamos con mesas de trabajo donde todo el tiempo me han revictimizado, todo el tiempo me han confrontado, se han alargado, ¿no? Estas reuniones siempre por algo. Entonces, a un año, más de un año, yo he solicitado una reunión con esta Ernestina Godoy y he sido negada, ¿no? O sea, de plano me dijo que pues ya lo iban a atender, que ya que me preocupaba, ¿no? Entonces, ya pasó mucho tiempo, yo siento que es una burla constante, que las víctimas se olvidan en este país. Habla de un olvido, habla de una invisibilidad, habla de una criminalización también y habla de muchos factores que la misma sociedad pues va poniendo como barrera para que nosotras seamos sujetas de derechos. Desgraciadamente, aunque se ha hecho mucho trabajo por muchas organizaciones y que hemos llegado a muchas instituciones, sigue faltando la empatía, sigue faltando esa forma de vernos como seres humanos. Pero que también se pongan a personas certificadas en la atención de estas víctimas, porque la revictimización que generan estos mismos funcionarios públicos y de derechos humanos de la misma fiscalía, pues nos van revictimizando todo el tiempo y haciendo una burocracia impresionante para no ser cumplidos los puntos recomendatorios. Que sean empáticos, que cuando tú vives un proceso de violencia extrema como el que me tocó vivir, necesitas un apoyo, un acompañamiento, y pues eso no sucedió, ¿no? Ahorita en la actualidad, pues sí, las mujeres trans hemos salido a flote, considero, ¿no? Y bueno, la historia lo marcará en algún momento, pero a partir del asesinato de Paola, las mujeres trans empezaron a ser escuchadas, porque ya existían colectivos, porque ya existía la lucha, porque ya había personas trans que llevaban pues todo un reconocimiento en el activismo, pero no eran escuchadas. Y por eso es que nos manifestamos para visibilizar que no se ha cumplido con ningún punto recomendatorio, solicitarle a las autoridades competentes o a las que le siguen, pues que nos ayuden a que se concluya esta recomendación. Sin embargo, pues ha sido como todo el tiempo la misma fiscalía, que es la que me violentó derechos humanos, ahora es la misma que quiere atender lo psicoemocional con la misma gente que contrata a la fiscalía y que no está nada sensibilizada y ni siquiera tienen las credenciales adecuadas para poder dar este acompañamiento integral en cuestión de víctimas, comunidad LGBT y principalmente mujeres trans, ¿no? Alejandro, te dejaba también muchos saludos, besos y sobre todo reconocimientos, Kenia, con respecto al trabajo, a la mancuerna que han hecho desde el activismo para poder tener presencia y que cada vez estos temas se difundan más, pero que también se corrijan, ¿no? O sea, que se tendría que ser la tirada, creo yo. También habría que decir que Kenia andaba en el Congreso de la Ciudad de México recibiendo por primera ocasión para una persona trans la medalla al mérito, que son así estas medallas que tienen que ver con la excelencia a la ciudadanía. La primera vez que se le otorga a una mujer trans en nuestra ciudad y lo tuvo Kenia precisamente. Y con ese contexto, Alejandro Brito, y con esto que te mencionábamos del documental, parecería que México no está muy lejos de estos casos tan tremendamente aterradores que uno puede ver en Chechenia y en otras partes del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos? Mira, primero también quiero mandarle un saludo a mi amigaza Kenia. De verdad me da muchísimo gusto ese reconocimiento. Nosotros en Letra S la hemos acompañado en todo ese proceso que ella describió y que es muy real y la admiro mucho. Y lo que está pasando en México en relación a esto es que desgraciadamente ese tipo de crímenes han ido en aumento. No vemos una disminución, no vemos una estabilidad, no. Han ido en aumento, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Uno pensaría que por el reconocimiento, el avance de los derechos LGBT, pues este tipo de agresiones, sobre todo los homicidios o feminicidios o transfeminicidios, vendrían a la baja, disminuyendo, ¿no? Acorde a que se reforman leyes, se reconocen derechos, etcétera. Pues no, han ido en aumento. Nosotros llevamos un registro de muertes violentas de personas LGBT. Cada año lanzamos nuestro informe y eso es lo que hemos visto por lo menos en los últimos 5 años. Y en estos informes, ¿qué personas de la diversidad como que tienen mayores pues desventajas? Y también en qué estados, en qué entidades las cifras como que nos arrojan pues mayor odio hacia las personas LGBT. Es cierto, la violencia contra personas LGBT no afecta de la misma manera y del mismo nivel a todas las personas LGBT. Hay unas que están más expuestas o son más vulnerables, y este es el caso de las mujeres trans. Las mujeres trans son las víctimas mayores que corren el riesgo de sufrir
todo tipo de violencia y nosotros lo que hemos registrado son los asesinatos contra las mujeres trans. Y lo que hemos visto es que estos asesinatos de mujeres trans han ido subiendo en comparación con los hombres gay, de los asesinatos de hombres gay, que se han más o menos estabilizado, ¿no? También el de las mujeres lesbianas vemos que va subiendo, ¿no? Entonces por eso también los enfoques y los abordajes de las políticas públicas tienen que ser de manera diferenciada. En cuanto a los estados, Veracruz otra vez, por enésima vez, Veracruz es el estado más afectado. No sabemos bien por qué Veracruz cada año encabeza la lista de las entidades con mayor número de muertes violentas de personas LGBT. Pero así ha sido, seguido de Chihuahua. Necesitamos una alerta ahí. Y en cuanto a las mujeres trans, quisiera hacer una precisión también, que son las mujeres trans trabajadoras sexuales y las mujeres trans que se dedican al estilismo, que tienen una estética, que trabajan en una estética o que trabajan en bares, las más expuestas a la violencia, es decir, las que tienen mayor visibilidad, digamos. Son las víctimas que están aportando cada año el mayor número, ¿no? Ahí tenemos que fijar la atención para que las políticas de prevención se focalicen hacia esos lugares. Esto que nos estás comentando, Alejandro Brito, tiene que ver con el recuento, tal vez no oficial, pero que realizan en la organización Letra S y que da luz a temas de crímenes de odio. En este sentido, queremos entender también lo complejo que pasa para que ocurra un crimen de odio. Es decir, no solamente podemos poner la responsabilidad en quien ejecuta la acción, sino que hay todo un sistema que está permitiendo que estas violencias tomen cada vez más lugar en nuestra sociedad. Hablemos también de qué condiciones tendrían que generarse para que esto se transformara, Alejandro. Es muy importante lo que estás diciendo, Natalia, porque no debemos percibir que los crímenes de odio son un fenómeno individual, ¿no? No es que el odio sea un odio personal, ¿no? Hacia otra persona, no. Estamos hablando de un odio social, de un odio que se construye desde las familias, ¿no? de todas las instituciones de la sociedad. Entonces es importante aclarar y ver que es un fenómeno social que estamos viviendo, ¿no? Y la verdad es que se tienen que hacer muchas cosas y una tiene que ver con la educación. Aquí siempre la Secretaría de Educación Pública ha estado ausente, ¿no? En toda la atención de toda la problemática LGBT, siempre está ausente la Secretaría de Educación Pública. Tenemos a la Secretaría de Salud Pública que tiene protocolos, tenemos la Fiscalía General de la República tiene protocolos, hay otras instituciones que han desarrollado, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores se ha involucrado, pero está siempre ausente la Secretaría de Educación Pública y mientras no cambiemos la educación en México para que sea una educación incluyente, ¿no? de toda la diversidad sexual, no vamos a lograr cambios profundos. Por otro lado, también podemos hacer políticas de prevención. Me parece que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendría que estar haciendo políticas de prevención para disminuir el número de víctimas de todo tipo de agresión por motivo de orientación sexual e identidad de género. Yo creo que cada institución del Estado tendría que estar haciendo algo al respecto para disminuir no solamente las agresiones, sino también la impunidad, porque tenemos una impunidad muy alta. Si en general la impunidad en México es altísima, ¿no? Más del 90% de todos los delitos no se investigan o no se concluyen, no se hace justicia. En el caso de los delitos cometidos contra personas LGBT es mayor todavía la impunidad. El problema empieza porque las instituciones de procuración de justicia no reconocen nuestra existencia. No existimos en las estadísticas, no hay datos oficiales, por eso tú mencionabas que nosotros hacemos un monitoreo a partir de notas de prensa, y es cierto, porque no se registra en los registros oficiales de todas las fiscalías del país, no existe la variable orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Entonces, no tienen datos. Si tú vas a una fiscalía y les preguntas cuántas personas LGBT fueron víctimas de delito o de homicidio o de lesiones, no te lo van a decir porque esa variable no la registran, ¿no? Entonces, empezando desde ahí. Y en ese sentido, ¿hay alguna cifra que tengas, incluso como cuál ha sido esta cifra en años anteriores, para saber cómo ha ido este aumento? Sí, mira, nosotros siempre comparamos la cifra del último año. Ahorita estamos
cerrando nuestro conteo de 2020 y lo comparamos con 5 años atrás. En los últimos 5 años hemos registrado 460 personas LGBT asesinadas. Esta cifra, quiero aclarar, no es la real. Se acerca, nos da una idea, pero para acercarnos a la cifra real hay que multiplicar esta cifra por lo menos por 2.5 para acercarnos más a la cifra real, ¿no? Entonces nos quedamos, es más del doble de lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Y fíjate, curiosamente, y aquí entramos, por ejemplo, al tema de la pandemia de COVID-19, en el 2020 registramos una baja comparado con el 2019. Y esto nosotros pensamos que se debe al confinamiento, a la reducción de la movilidad social de las personas, física, ¿no? Y al cierre de lugares, ¿no? Tenemos que el año pasado registramos nosotros solamente 80 personas LGBT asesinadas. Y en el 2019 fueron 117. Entonces estamos hablando de una disminución como del 30%, un poco más del 30%. Tenemos claro que la pandemia tuvo este impacto, pero nos parece que es un impacto temporal, ¿no? Es un impacto que cuando se reanuden las actividades, desgraciadamente, vamos a volver otra vez a ver el aumento de casos. Eso sin duda. Cuando hablamos sobre cifras y la difusión de las mismas, Alejandro, quiero preguntarte cómo hablar adecuadamente en los medios de crímenes de odio para que no se vuelvan en nota roja, porque muchas veces caen en esa sección y entonces tampoco hay un tratamiento adecuado, así como decías que en las fiscalías no existe esa variable o incluso en los ministerios, también en los medios, ¿qué está pasando? Hemos visto un avance en la cobertura de los medios, digamos, sobre todo en los medios serios. Ya sí hay un respeto por la identidad de las víctimas. Sin embargo, todavía en los periódicos locales y en medios que son amarillistas, ahí sí hay un irrespeto, sobre todo de las mujeres trans, que siempre hablan como hombres vestidos de mujer, o se pensó que era mujer, pero ya revisando bien tenía genitales masculinos. No se les respeta, ¿no? Y te dice, se llamaba fulano, pero su alias era la muñeca. Entonces, sí hay un irrespeto hacia la identidad de las víctimas. Y también se menciona mucho, aunque ha bajado también, lo de los crímenes pasionales. Eso también es una figura en la que hay mucho prejuicio en contra de las personas LGBT, ¿no? Porque está la idea de que las personas LGBT nos matamos con mayor saña, somos más agresivas y violentas que el resto de la gente. Antes se decía, es un asesinato típico de homosexuales, ¿no? Para decir, porque se matan entre ellos. Esa idea permaneció por mucho tiempo en la criminalística y todavía vemos fiscalías que lo siguen repitiendo, ¿no? Que siguen repitiendo que la línea de investigación es el crimen pasional porque la víctima era lesbiana, porque la víctima era trans o porque la víctima era homosexual, ¿no? Nada más por eso, ya dicen, la línea de investigación es crimen pasional y entonces van a buscar en las parejas o amistades íntimas de la víctima y así han llegado incluso a meter a la cárcel a personas inocentes. En ese sentido, yo no sé, Alejandro, si hay alguna cifra, me parece que es complicado este dato, pero sobre los casos de crímenes de odio que sí lleguen pues a tener una persona que sea declarada culpable. Sí, por fortuna, las fiscalías empiezan a reaccionar muy lentamente a las presiones de las organizaciones LGBT y se están abriendo a la colaboración, con muchas dificultades como las que ya mencionaba Kenia, ¿no? Pero yo he visto que empiezan, por ejemplo, ya hay una condena por transfeminicidio en Morelos. Es la primera víctima mujer trans que se investigó como feminicidio y se llegó a condenar al perpetrador, ¿no? Al agresor. Y ahorita estamos nosotros acompañando otro caso en Chihuahua, que es de una compañera nuestra, activista, mujer trans, trabajadora sexual, que fue asesinada el año pasado. Ella era defensora de derechos humanos. Tuvimos los recursos para ir a la Fiscalía de Chihuahua y estamos acompañando ese caso también, ¿no? Y se logró que la Fiscalía de Derechos Humanos atraiga el caso. Y entonces le están dando una investigación correcta con una perspectiva de género y ya se logró detener al presunto responsable, ¿no? Entonces ahorita estamos en el proceso de que le dicten sentencia, ¿no? No sabemos el número exacto porque tampoco hay ese dato oficial, ¿no? De que nosotros quisiéramos saber cuántos de estos crímenes o de estos homicidios contra personas LGBT se han investigado
con la figura del crimen de odio o el agravante de odio. Eso nos gustaría saberlo. Yo supongo que son muy pocos, pero sí los hay, porque además estos podrían servir de buena práctica, de ejemplos para otras fiscalías, ¿no? Poco a poco pensamos que van a ir los cambios y es un cambio muy lento porque, como decía Alex, los procesos son larguísimos y a veces hasta las familiares se desesperan, ¿no? ¿Qué estrategias están funcionando en este momento, Alejandro? ¿Por dónde también tenemos que seguir trabajando para que cada vez sean menos los crímenes de odio que se cometan en nuestro país? Creo que tenemos que acercarnos a las fiscalías porque de verdad les cuesta mucho trabajo, a veces no tienen ni idea de cómo abordar estos casos, ¿no? De cuando tienen enfrente una víctima LGBT, ¿no? Sobre todo una víctima de homicidio o feminicidio o transfeminicidio, ¿no? Y entonces sí tenemos que asesorarles, hacer un trabajo de acompañamiento también a las fiscalías. Tenemos que capacitar sobre todo a los cuadros que se están formando, a los que están en los institutos de formación. Ahí es donde podemos incidir, porque los agentes que tienen muchos años yo veo ya muy difícil que cambien, ¿no? Tenemos que lograr que se empiecen a registrar los datos, las víctimas de delitos, las víctimas LGBT de delitos de alto impacto, ¿no? Tenemos que lograr que los registros, en el sistema de registro de seguridad ciudadana, nos incluyan, ¿no? Incluyan las variables, orientación sexual, identidad de género. Falta mucho por hacer, hay mucho trabajo que hacer, pero me parece que hay que aprovechar que las fiscalías se están abriendo, sí están dialogando, sí se están reuniendo, están armando mesas de trabajo. Y bueno, con ejemplos de sociedad civil organizada como es tu caso, también recordar que tenemos la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, que tú ayudaste a formar, por cierto, entre otras herramientas, y agradecerte mucho el trabajo que has hecho desde el activismo, desde el periodismo y el acompañamiento, Alejandro. Tenemos mucho que seguir platicando, pero lo tendremos que hacer en otra emisión de Variopinto. Déjanos tus redes. Sí, claro. Nuestro sitio web, que ahí encontrarán todos los informes que hemos publicado, y además déjenme decirles que estamos estrenando plataforma de registro. Ahí tenemos una plataforma de las víctimas que hemos registrado desde 2013 a la fecha. El sitio es www.letras.org.mx letras.org.mx. Ahí podrán acceder a toda la información. Buenísimo, pues muchas gracias. Va un abrazo con mucho cariño de parte de todo el DEPA, Alejandro, y nos escuchamos muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer y un gusto. Y ya lo saben, ustedes también pueden seguir más de esta información, contenidos y también redirigirse a Letra S a través de nuestras redes. Estamos en Instagram como @variopinto.69, en Facebook y Twitter como @variopinto69. Y nos escuchamos el próximo viernes a las 17:30 horas en Radio Educación 96.5 FM y 1060 de AM. Pues adiós, ponte algo. Así, manas. ¡Súbele a la radio! Soy un alma, materia desolada, resistencia de fragmentos que no escapan. Soy el licor, una gota cristalina, ámbar puro que entre burbujas respira.
Variopinto 69. Gracias por acompañarnos en el departamento de Variopinto 69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza. ¿Puedo pasar? Y la casera Lourdes Mugenburg.